Bienvenidos todos. En esta ocasión quiero presentar lo que junto con mi equipo de trabajo estamos tratando un tema muy bonito. Este es titulado como el conocimiento de sí mismo, lo cual abarca la tristeza, la envidia, la lujuria y la violencia. Bueno, en esta ocasión hemos realizado unas encuestas y un par de entrevistas. Como primer lugar tenemos el agrado de presentar a un filósofo existencialista y como segundo lugar a una filósofa creacionista. Esperemos sea de su agrado y continuemos. Buenas noches Ricardo, buenas noches Kelly. El día de hoy nosotros vamos a tener el agrado de entrevistar a Ricardo Lic Lamesa. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestrante en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de algunas obras como La Lógica Proposicional en el 2014, El Salazarianismo y sus demonios en el 2017 y diversos artículos en revistas de especialidad. Asimismo, es miembro activo de la Sociedad Peruana de Filosofía y secretario académico de la revista Política y Humanidades, Caos y Polis. Sus temas de investigación abordan la teoría del reconocimiento, el feminismo, ética y política contemporánea, filosofía peruana y latinoamericana, etc. Cuenta con experiencia en la asistencia en la cátedra de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y toda la vasta experiencia como docente, y es inquebrantable el compromiso por los problemas sociales, le han llevado a dictar talleres, conferencias y demás actividades sobre didáctica de la filosofía, así como temas de coyuntura. Por lo cual para nosotros es un privilegio y un honor poder contar con su participación dentro del trabajo que tenemos que presentar. Este está basado en el conocimiento de sí mismo, teniendo como puntos a tratar la tristeza, la violencia, la envidia y la lujuria, para lo cual hemos elaborado algunas preguntas. Pero antes de poder comenzar, pues, Ricardo, quisiéramos cederte las palabras unos minutos. Es que tienes alguna introducción breve que presentarnos. De acuerdo, buenas noches César, Kelly. Primero es un grato que me hayan considerado, digamos, para esta breve conversación, intercambio de ideas. No puedo dejar de expresar, digamos, el percance que hemos tenido para poder hacer posible esta entrevista. Es un rollo esto de, digamos, de la tecnología, entonces escogió de imprevisto, digamos, pero bueno, hemos tratado de superar en lo posible, pero ya estamos haciendo realidad entonces esta entrevista. Y bueno, veremos pues en breves, digamos, términos, en breves palabras, en un lenguaje sencillo, seguramente algunas dudas, algunas consultas que ustedes han elaborado, lo conversaremos y seguramente en el mismo proceso irá surgiendo nuevas preguntas también, ¿no? Entonces nosotros en filosofía siempre pues tratamos, digamos, de expresar las ideas de una manera más sencilla, porque el propósito también es que la filosofía cumple una función social, ¿no? Entonces, en ese sentido, gustoso, ¿no?, por conversar con ustedes, y también me agrada pues la idea de que ustedes tengan interés en estos temas filosóficos, temas que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Estaré a su servicio ustedes. Adelante. Perfecto, entonces hemos elaborado y pulido de la mejor forma que hemos podido 4 preguntas que consideramos que son básicas para poder entender el tema que estamos tratando. La primera es: ¿podemos realmente culpar a la falta de autoconocimiento de la familia por los fracasos emocionales de los niños en formación? Bien, en relación a esa pregunta, habría que, digamos, un poquito aclarar, delimitar algunas ideas previas, porque mencionas ahí un concepto filosófico que es muy clásico, digamos, en la historia de la filosofía, ¿no? El conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, habría que remontarnos a los clásicos, ¿no? Ustedes sabrán por cultura general, por ejemplo, esa expresión conócete a ti mismo se suele atribuir al famoso Sócrates, ¿no? A quien conocemos a través de los diálogos de Platón, ¿no? En varios pasajes, digamos,
se menciona esa famosa frase, que estaba en el templo de Atenas, pero que Sócrates lo había hecho popular, ¿no? Sin embargo, si uno se remonta un poco más a las raíces de esta frase, también ya lo había expresado uno de los 7 sabios de la Grecia antigua. Ustedes saben que antes de que surja la filosofía como una superación de la explicación mítica, existieron en el siglo VI algunos personajes conocidos como los 7 sabios de Grecia, ¿no? Uno de esos 7 sabios de Grecia es el famoso Quilón, con Q se escribe, ¿no? Quilón de Esparta. En uno de sus aforismos, que ha recopilado, por ejemplo, Carlos García Gual, un famoso estudioso de estos temas, y entonces en la primera línea nada más de este texto de Carlos García Gual hace mención a esta frase de Quilón de Esparta, ¿no? Aquí hay varias frases que tengo aquí a la mano, y una de esas frases justamente es el conócete a ti mismo. Entonces, si queremos, digamos, precisar esta frase, esta expresión filosófica, nos podemos remontar entonces en primer lugar a Quilón de Esparta, ¿no? Y luego, pues, los griegos lo popularizan, pero quien le lleva a ese plano de estatus filosófico va a ser el gran Sócrates. Y en Sócrates, en realidad va a tener varios sentidos esto de conócete a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, uno de los sentidos de esta expresión es que el conócete a ti mismo podría entenderse como esa capacidad de darse cuenta de nuestras capacidades y límites. Ese es el famoso conócete a ti mismo, ser consciente hasta qué punto podría llegar las potencialidades que uno tiene y cuáles son los límites de esas potencialidades que uno podría tener, ¿no? Digamos, en la vida cotidiana. Entonces, ser consciente de eso, darse cuenta de eso, es una forma de conocerse a uno mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otro sentido del conócete a ti mismo en los diálogos de Platón, en boca de Sócrates, que hace alusión más bien al ser consciente de la propia ignorancia de uno mismo. Digamos, ustedes recordarán Sócrates, que es muy famoso por su mayéutica, ¿no? En su afán de descubrir las verdades que estaban en el alma. Y entonces, para descubrir esa verdad que estaba en uno mismo, Sócrates consideraba imprescindible partir por reconocer nuestra propia ignorancia, y que el interlocutor también, quien también desea conocer la verdad, también debería de aceptar su propia ignorancia. En caso de que no aceptase su propia ignorancia, Sócrates se encargaba, digamos, a través de la ironía, desenmascarar esa aparente sabiduría que tenía el interlocutor. Entonces, el famoso conócete a ti mismo, en resumen, en otro sentido, digamos, es descubrir la propia ignorancia, darse cuenta cuán ignorantes somos. Por eso es que Sócrates también es muy conocido, muy recordado por esa otra frase, solo sé que nada sé, ¿no? Y eso, digamos, de alguna manera lo ponía por encima de los demás, ¿no? Porque a diferencia de los demás que eran, digamos, ignorantes, lo más grave de ellos es que ni siquiera eran conscientes de su propia ignorancia, mientras que Sócrates era ignorante, pero al menos sabía que no sabía, ¿no? Por eso es que era considerado incluso el hombre más sabio de toda Atenas, porque al menos se había dado cuenta de que sabía que no sabía. En cambio, los demás no sabían, y lo más grave es que ni siquiera eran conscientes de su propia ignorancia, ¿no? Entonces, y así podríamos seguir dando las diversas interpretaciones del famoso conócete a ti mismo. Entonces, si despejamos, digamos, el espacio para poder hablar de esta categoría del conócete a ti mismo, articulando a la pregunta que ustedes acaban de lanzar, en el que están diciendo hasta qué punto el no conocerse a sí mismo de la familia, de los padres, hermanos, primos, qué sé yo, podría influir en la vida, digamos, desde el hijo, ¿no? De los niños, ¿no? ¿En qué medida podría influir eso? Pues en el fondo eso es lo que me están preguntando, ¿no? O sea, si los padres no se conocen a sí mismos,
en qué medida ese desconocimiento de sí mismo podría influenciar en la vida de los hijos. Y entonces ahí habría que, digamos, decir lo siguiente, ¿no? Tendría cierta influencia parcial, pero no podría ser determinante, porque de lo contrario estaríamos diciendo de que lo que resulta ser el hijo o la hija está determinado necesariamente por el grado de conocerse a sí mismo de los padres. No necesariamente es así, ¿no? Es decir, puede que un hijo venga de padres que hayan presentado dificultades, pero hay un concepto en psicología, la resiliencia, que ustedes seguramente lo conocen, que a pesar de las malas condiciones, a pesar de lo difícil que haya tenido, que le haya tocado vivir, puede uno, digamos, remontarse y podría sobresalir y sorprender, digamos, a la misma sociedad, ¿no? Entonces, no es tan determinante, que podría influir, sí, pero no es determinante, pienso yo, ¿no? Porque, digamos, a veces hay familias muy bien concatenadas, muy bien estructuradas, pero a veces los hijos no necesariamente resultan bien, ¿no? A veces vienen con problemas también. Entonces, eso es bastante, digamos, relativo, ¿no? Entonces, influye sí, pero no es determinante. Porque yo podría venir de una familia disfuncional, pero podría tener un grado de conciencia lo suficientemente desarrollado y podría yo decidir desarrollarme plenamente, ¿no? Entonces, entonces, si pensamos que está determinado por el grado de autoconocimiento de los padres, como que estaríamos quitando las potencialidades y la capacidad de decidir del individuo, ¿no? Eso sería, digamos, en relación a esa primera cuestión, ¿no? No sé si ha quedado claro o tienen alguna repregunta en relación al mismo tema, ¿no? Pues sí, queda claro que la familia como tal, los padres que orientan el desarrollo cognitivo, psicológico de los hijos, influye sí, podríamos decir que influye bastante, es decir, es más probable que familias, entre comillas, funcionales o que no tengan tantos problemas, generen hijos o descendientes que de alguna u otra forma funcionen bien en la sociedad, que se conozcan bien, que sean resilientes, proactivos, y podría ser más probable que familias disfuncionales generen hijos que tienen un comportamiento de resistencia y rebeldía frente a las normas sociales, al marco ético que los gobierna. En términos de influencia, que si bien es cierto no sería determinante, pero ¿qué tanto podría marcarlos a estos niños o adolescentes que están por salir a conocer un mundo que es bastante agresivo y competitivo? A ver, miren, recuerden que cuando hemos iniciado esta conversación he tratado de delimitar, digamos, este concepto del conócete a ti mismo, ¿no? Que tiene en realidad varios sentidos y se remonta a los griegos. Entonces, un primer sentido, digamos lo más común, si tomamos la frase de forma un poco literal, el conócete a ti mismo podría significar esa capacidad de darme cuenta de mis capacidades y también de mis límites, ¿no? Entonces, ese es más o menos el sentido más estándar que el común de la gente a veces intuye cuando escucha esa frase, ¿no? Pero el sentido más filosófico, digamos, es el otro, ¿no? Que, digamos, está en los diálogos platónicos, que el conócete a ti mismo significaba en Sócrates reconocer nuestra propia ignorancia, que es un requisito básico para recién, a través del diálogo, podamos descubrir la verdad que, según Sócrates, se hallaba en uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que no va la pregunta, ¿no? Porque ¿cuántos de los padres de familia están buscando la verdad y que suponen que la verdad está en uno mismo? No, creo que por ese lado no va, ¿no? Más bien la pregunta, me parece, va en un sentido, más bien se usa la misma frase
pero la frase se está tomando en un sentido más literal, digamos, y le dan una connotación no necesariamente filosófica, sino que el conócete a ti mismo se está entendiendo como de esas capacidades y de esos límites que uno tiene. Entonces, si entendemos así, primero hay que delimitar eso, si entendemos así el conócete a ti mismo, eso, en ese sentido, determina. Mi respuesta es que no. ¿Que influye mucho? Sí, podría influir, pero no determina. ¿Por qué no determina? Porque pensemos en las personas que no han tenido ningún grado de instrucción. Al interior de nuestro país hay muchísimas personas, muchísimos padres de familia que no han tenido ningún grado de instrucción. Y entonces, no necesariamente ellos a veces son conscientes de sus capacidades y límites. Es más, ni siquiera se preguntarán sobre esas capacidades y límites. Sin embargo, cumplen su función a cabalidad como padres, ¿no? Mientras que hay personas que, pudiendo haber tenido muchos estudios, a veces no necesariamente también son conscientes de sus capacidades y límites. Entonces te das cuenta allí que podemos encontrar un hilo de influencia más no de determinación. Pues eso es lo que, digamos, habría que aclarar, ¿no? Porque si no, si tomamos el conócete a ti mismo de forma ambigua, como que no estaríamos yendo por la línea, digamos, más o menos por donde va la pregunta de ustedes, ¿no? A no ser que ustedes, cuando han planteado esa pregunta, le hayan dado otro sentido al conócete a ti mismo, ¿no? Entonces yo les estoy, por ejemplo, ofreciendo dos posibles interpretaciones del famoso conócete a ti mismo, ¿no? A no ser que ustedes, por sus propias lecturas, por sus propios estudios, han llegado a un consenso y le han dado un sentido tal vez al conócete a ti mismo, ¿no? Y no sé si estamos hablando en los mismos términos, ¿no? Entonces sería bueno tal vez aclarar eso, ¿no? Entonces, para yo dar la respuesta estoy dándole al menos dos sentidos, y me inclino a pensar que ustedes han pensado en ese primer sentido que he expresado, ¿no? Sí, la verdad es que nos referíamos básicamente a la búsqueda de la verdad que puede habitar dentro de cada persona y al reconocimiento propio de las limitaciones que implica también el reconocimiento de la ignorancia propia que uno posee y que siempre posee. Mientras más avanzamos estudiando... Como se dan cuenta, ya noto a partir de lo que acá estamos viendo ya el proceso socrático, ya que justo acabas de expresar el conócete a ti mismo, lo has estado usando más o menos en esos dos sentidos ya, ¿no? Entonces ya como que la cosa empieza a cambiar ahí, ¿no? Pero bueno, diría, en todo caso, si entendemos el conócete a ti mismo en esos dos sentidos, sería importante, digamos más bien, que los padres de familia sean conscientes de la importancia de conocerse en esos dos sentidos mínimamente para, digamos, ser mejores padres, ¿no? Pero eso no determina, repito, ¿no? Pensemos en el propio Sócrates. O sea, para no irnos demasiado lejos. El gran Sócrates, a pesar de que toda su vida se dedicó a la actividad filosófica y era un experto en el conócete a ti mismo, era un gran partero de ideas en la Grecia antigua y que por lo tanto se conocía a sí mismo, y eso no ha sido garantía de que él haya sido un buen padre, ni siquiera buen esposo. Fíjense, mira, estamos hablando del gran Sócrates, ¿no? Digamos, propulsor de estas ideas, ¿no? Y ahora lo estamos recordando después de 2000 años. Ponente de estas ideas, que sin embargo él mismo no ha sido lo suficientemente consecuente. Ni él mismo ha sido un buen padre ni buen esposo.
Entonces, ahí entonces no es determinante. Podría influir, sí, por eso digo, ¿no? Pero no es determinante. ¿Cuántos intelectuales no han sido buenos padres? Para llevarlo a nuestro contexto. En el caso del Perú, hubo otro gran personaje, un filósofo sanmarquino llamado Augusto Salazar Bondi. Fue un intelectual de primera en los años 60, 70. De primera, también autor de algunos diálogos filosóficos tipo Platón. Y de hecho manejaba muy bien estos conceptos del conócete a ti mismo. Y de hecho él se conocía plenamente a sí mismo. Es más, su esposa, Helen Orbick, una feminista que todavía está viva y está con la justa, pero también se conocía perfectamente. Pero eso no ha sido garantía de que ellos hayan sido buenos padres. Porque si uno revisase un poquito más en qué terminaron sus hijos o sus hijas, no necesariamente, digamos, han sido buenos o buenas hijas, ¿no? Entonces, es ahí que no influye, pero no determina. Entonces, ¿no? Eso sería, digamos, sobre ese primer punto, apreciado César, apreciada Kelly, ¿no? Perfecto, entonces Kelly va a brindarnos la segunda pregunta ahorita. Sí, buenas noches. Bueno, en base a todo lo que ha dicho, pues ahí yo creo que vendría bien esta pregunta de cómo sería posible enseñar a los niños y a los adolescentes la importancia del autoconocimiento y cómo llegar a tener un adecuado conocimiento de sí mismo. Esa sería la pregunta. Esa es una muy buena pregunta, digamos, que articula la primera, porque yo sé que ustedes no necesariamente tienen formación filosófica, pero que tienen interés por la filosofía, y en ese afán por la filosofía me parece que se han elaborado interesantes preguntas, porque en la primera pregunta se concentran en el concepto del conócete a ti mismo, este concepto socrático que se remonta a Quilón de Esparta, y ahora lo articulan justamente cómo sería posible el conócete a ti mismo, o sea, darme cuenta de mis capacidades y límites y ese mi afán de buscar la verdad, aceptando previamente que soy un ignorante, cómo esa idea podríamos articular para con los niños. Por ese lado va la pregunta, para con los niños. Y ahí sí, diría yo, y soy partidario de los que sostenemos aquí en Perú, por ejemplo, los que somos miembros de la Sociedad Peruana de Filosofía, la importancia y la necesidad de que la filosofía como curso debería retornar a la enseñanza básica. Es más, somos un poquito, digamos, irreverentes, si cabe el término, de que la enseñanza del curso de filosofía no solamente debe darse a nivel de colegios, sino a nivel de escuela, educación básica, desde los niños, porque por ahí va justamente la pregunta. ¿Ustedes se imaginan cuán interesante sería hacer que retorne el curso de filosofía a los colegios y sobre todo enseñar el curso de filosofía desde la escuela con niños? Sería espectacular. Jostein Gaarder, un autor muy interesante, muy conocido por un texto que se titula El mundo de Sofía, que es la historia de la filosofía a manera de novela. Uno empieza siempre estos temas de filosofía siempre leyendo ese texto. Es un texto bien gordito, digamos, pero que vale la pena leerlo, ¿no? Es como estar viendo Netflix, ¿no? Pero digamos con lectura, ¿no? Está como que el tiempo se nos va a ir, creo, apreciado César, que me dice tenemos 10 minutos, pero bueno, habrá que crear otro, digamos, otra reunión, pues no sé, pero voy a seguir hasta que nos corten. Entonces, pienso yo que sería crucial la enseñanza del curso de filosofía en los colegios, puesto que, como decía Jostein Gaarder, los niños son en cierta medida buenos filósofos, porque los niños tienen esa curiosidad que se cultiva en la filosofía. O sea, tener la actitud filosófica
como que ya se da de manera natural en los niños. Los niños tienen esa curiosidad porque los niños siempre se están preguntando por el por qué. Y cuando somos adultos como que perdemos de vista eso, ya nos parece normal, pues, ¿no? Pero un niño dentro de su inocencia se plantea preguntas filosóficas. O sea, cuando te lanzan nada más la pregunta, ¿por qué uno tiene que vivir? Claro, un adulto dice, no, porque vive, pues, le dices, ¿no? Y hasta te incomoda, ¿no? Pero el niño, ¿pero por qué? Y a veces uno no tiene respuesta. Y si este niño incluso es más incisivo, hasta te saca de tus cuadros, ¿no? Porque le das una respuesta e insiste, ¿y por qué eso? Le das la respuesta, ¿y por qué? De un momento en que tú te cansas, pero ya no moleste, le dices, ¿no? Y pues porque a veces no tenemos la respuesta, ¿no? O sea, una pregunta que tal vez nos podría dejar sin dormir es, ¿por qué existe el mundo? Claro, todo el mundo estamos convencidos de que el mundo existe, pero no nos preguntamos por qué. Y claro, al que se pregunta eso, tú le dices, es raro, pues deja de estar, digamos, molestando, dice, el mundo existe y se acabó, ¿no? Entonces, esa es una actitud pragmática. En cambio, el filósofo está preguntando el común de la gente no se hace. Esa actitud es muy notoria en los niños. Y si a esos niños le invitamos al filosofar o un buen profesional en la actividad filosófica, sería espectacular, ¿no? Entonces, no solamente para inculcarle conocimientos, que no sería una muy buena actividad filosófica, más bien, cuando decimos que debe retornar el curso de filosofía en los colegios, incluso desde la escuela, lo que estamos queriendo decir es que se debe enseñar a filosofar y no se debe enseñar el curso de filosofía. O sea, siendo estrictos, lo que importa aquí es enseñarles a pensar, más que darle conceptos y que ellos repitan como papagayos, y que se atrevan a pensar por sí mismos. Como diría acá, ¿no? Sapere aude, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo. A veces la gente no se atreve a pensar por sí mismo, uno, porque tiene pereza mental, pues que a veces es tan cobarde para decir lo que piensa, ¿no? Entonces, eso sería fundamental. Entonces, si tú me preguntases cómo hacer que los niños se conozcan más, sería con la actividad filosófica desde la escuela, desde el colegio, ¿no? Sería espectacular y nos evitaríamos mucha irracionalidad que hemos visto como ahora en estas últimas elecciones. Pero que describir eso está de más, ¿no? Pero con una cierta dosis de filosofía y lógica ayudaría mucho. Posiblemente no va a resolver todos los problemas, pero ayudaría mucho. Al menos la gente estaría acostumbrada a argumentar lógicamente, ¿no? Eso sería mi apreciado César, Kelly, antes que se nos corte, no sé, o tal vez ya pasó los 10 minutos, porque a veces esto del Zoom es engañoso, te dicen 10 minutos y al final sigue de largo, no sé. No sé si seguimos con la siguiente pregunta. Sí, acá me figura que nos queda poco más de 5 minutos y medio. En todo caso, puedo irla leyendo y si se corta el video, pues lo empalmamos con el siguiente, ¿no? No hay ningún problema. Ya, de acuerdo, entonces. Entonces, bueno, la tercera pregunta tiene que ver un poco con una de las posturas filosóficas que existen, ¿no? En este caso es el existencialismo. Nosotros conocemos que representantes del existencialismo existen desde hace ya bastantes años, estamos hablando de 1940 y tantos, 30 y tantos. Aparece Albert Camus, Dostoyevsky, Ernesto Sábato en Argentina, y sus personajes retratan bastante bien muchos de los procesos psicológicos, de los sentimientos que son bastante negativos, como la angustia, tristeza, violencia, la lujuria, envidia, que justo están dentro del título del trabajo que nosotros estamos proponiendo. La pregunta sería si el autoconocimiento personal y la enseñanza de la filosofía permitirían que estos niños y los adolescentes en la época actual puedan alejarse de esas características que están plasmadas en esos personajes y puedan enfrentarse de una mejor manera a una sociedad actual tan dinámica y competitiva y que tiene una proporción que está sometida a la cultura tanática. Sí, mira,
Interesante también la pregunta, porque han partido por delimitar el concepto del autoconocimiento y eso cómo se podría dar en los niños en la segunda pregunta, y ahora en la tercera pregunta, hasta qué grado, digamos, el autoconocimiento podría ayudar, digamos, evitar problemas como el suicidio, ¿no? La envidia, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría ayudar? Entonces ahí me gustaría aludir cómo la filosofía tiene esa parte práctica que a veces muchos piensan que no lo tienen. Es decir, me explico. El propio Augusto Salazar Bondy, en muchos pasajes de sus textos, nos decía que la filosofía a lo largo de la historia se ha entendido de distintas maneras, distintas formas. En realidad hay muchas definiciones de la filosofía. La primera, por ejemplo, si nos remontamos a la tradición occidental, es, digamos, el amor por la sabiduría. Algo así como que el filósofo es aquel que está buscando siempre la verdad, ¿no? Pero de manera incondicionada, ¿no? Y luego irá cambiando de sentidos. Y Salazar, buen conocedor de la historia de la filosofía, decía, podríamos resaltar 3 sentidos de la filosofía. Uno, la filosofía como análisis, como crítica, es decir, como teoría en suma. En segundo lugar, la filosofía también puede ser, como análisis crítico, ¿no? Segundo, como actividad teórica sobre el mundo. Y en tercer lugar, también se puede entender la filosofía como práctica. Es decir, la filosofía no es una actividad meramente teórica, meramente crítica, analítica, sino que también es práctica, es decir, nos puede dar pautas de cómo podemos vivir. Ese aspecto de la filosofía, por ejemplo, se cultivó mucho en el periodo helenístico romano de la filosofía antigua. Una de las preguntas fundamentales que se hacían los filósofos en esa época era cómo alcanzar la felicidad. Efectivamente, ¿cómo alcanzarla? ¿Cómo ser feliz? Era espectacular esa pregunta. Entonces dieron una serie de respuestas los cínicos, los estoicos, los epicúreos, los neoplatónicos, etcétera, etcétera. Y entonces esa pregunta que tú acabas de lanzar es espectacular, porque efectivamente el autoconocimiento sería una buena manera de evitar, por ejemplo, problemas que la sociedad moderna actual está sufriendo. Has tocado un tema muy interesante como el suicidio. ¿Por qué la gente llega a ese punto del querer suicidarse? Albert Camus decía que una de las preguntas fundamentales en la filosofía no es si podemos conocer o no el mundo, si el mundo es eterno o tiene origen. No, la pregunta fundamental es ¿qué sentido tiene la vida? Y entonces, desde esa perspectiva, Camus dice, la gente a veces se quiere suicidar porque no le encuentra sentido a la vida. Cuando no le encuentra sentido a la vida, es como si te hubieras quedado sin piso, pues. Tú no sabes de dónde cogerte. Y entonces, con una muy buena actividad filosófica desde el colegio, a este muchacho, a esta muchacha, se le podría formar de tal manera que sepa enfrentar los diversos problemas de la vida, los diversos problemas existenciales de manera contundente. O sea,